Ignacio, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo lo escucho bien. Buen día. Buen día, ¿qué tal? No hay información al respecto de lo que planteaba Diego en torno al equipo de Peñarol para esta noche. Nada nuevo bajo el sol. Yo no pregunto de ¿Viste? los equipos, ni cómo se arman, ni a quién para, ni nada, porque es reporte del entrenador. Es más, ayer estuve en su casa gran parte de la mañana trabajando y nunca, ni se me pasó por la cabeza preguntarle eso. Perfecto, así que bueno, tendremos que esperar y seguir averiguando. En este caso, nosotros, por ejemplo, obviamente especulamos con la chance de que en esta Copa Uruguay juegue como titular hoy Leonardo Fernández, teniendo en cuenta lo del fin de semana que viene. Pero bueno, No es un tema. no descartes a Cortés en el arco en lugar de Campaña. Bueno, también. Y a ver, y a vos qué te genera la posibilidad, esta posibilidad de que se da, no sé si es un cruce de caminos o definirlo de esa manera, porque Peñarol tiene a esta altura el objetivo esencial de retener el título de campeón uruguayo, pero también tiene la chance de llegar a la definición de un torneo que Peñarol no ha ganado. Bueno, eso, no deja de ser un torneo que para nosotros sería importante ganarlo por primera vez. Este año también justo se nos dio la primera vez de poder ganar el intermedio y justo con una final clásica. No sería menor poder intentar coronar la Copa Uruguay y después ir por el objetivo de clausura y bueno, y después ojalá que vengan cosas buenas para adelante. Así que esos son los objetivos que tenemos hoy en día y obviamente vamos a intentar ir por ellos porque, bueno, son copas menores, el intermedio también lo es, pero nunca se nos había dado ganarlo. La Copa Uruguay que se disputa solo la ha ganado Defensor y estaría bueno intentar ir por ella y bueno, y después obviamente los objetivos grandes que son el clausura y el uruguayo. Y en el marco de esos objetivos, y el grande, como lo definís, el tema de clausura y uruguayo, el próximo domingo frente a Wanderers en el campeón del siglo, y después se ha hablado muchísimo, ¿no? De dónde se va a jugar el Cerro Peñarol, por ahora fijado en el Trócoli. En este sentido, ¿qué es lo último que tenés para decirnos, más allá de que indudablemente, bueno, el Cerro, el locatario? No, que por ahora no hay nada, que creo que hasta el lunes que viene no va a haber nada, que el tiempo que hay para cambiarlo antes de la reunión de la mesa del lunes de tarde, y bueno, y por ahora dejarlo así, y cada cual va a ir haciendo su juego. Cerro va a ir especulando con las ofertas que tenga arriba de la mesa para evaluar llevarnos o no llevarnos al Trócoli, y también se hablará con el ministerio para saber si Peñarol puede visitar o no el Trócoli. Bueno, todas las cosas que cada cual está moviendo para ver cómo termina esta novela que por lo pronto creo que se va a hablar unos cuantos días más porque no veo que vaya a haber definición en el futuro cercano. Nacho, ¿te consta de que Nacional también empezó a hacer su juego en este tema? No me consta porque no me va a llamar Nacional a mí para decirme vamos a hacer nuestro juego, pero conozco el paño y bueno, y probablemente lo estén haciendo, así que no hay nada malo en eso. Después todos barajamos las diferentes posibilidades, ver primero si le habilitan o no el estadio, después la posibilidad, como dice, de ir a jugar al interior, después los resultados que se den el fin de semana, Rodrigo, porque la realidad es que el fin de semana se pueden dar una serie de resultados o no, porque esto es fútbol, que hagan que quizá Peñarol este partido pueda pelear el campeonato clausura contra Cerro y definirlo. Sin y duda. Bueno, pasa de ser un partido de 15.000 personas a un partido de 30.000. Claro, si un partido de 30.000, para que a Cerro se le va una recaudación de 250 a 300.000 dólares. Y nadie se quiere perder una recaudación así. Y obviamente Cerro, el momento de negociar con Nacional, si es que están negociando, le debe decir. Y bueno, y si el fin de semana es una serie de resultados y el otro fin de semana Peñarol se juega el clausura con Cerro y van 30.000 personas, ¿cómo me pierdo una recaudación así? Y si pasara ese juego que ustedes están planteando, de que Cerro estuviera negociando con Nacional, supongo que Cerro le va a decir, bueno, ustedes me aseguran 250, 300.000 dólares en caso de que ese fin de semana Peñarol pueda definir el campeonato. Entonces todas esas cosas están hoy arriba de la mesa y bueno, veremos a ver qué. Si es como dicen ustedes que Nacional está negociando con ellos, ¿cuánta plata está dispuesto a poner? Ahora, Nacho, obviamente acá me imagino que también lo deben tener en cuenta.
el Estadio Centenario, si el partido definitivamente se juega el 25, hay también ahí una imposibilidad de poder jugarlo porque pertenece a Conmebol para la eliminatoria del fútbol femenino a la Copa del Mundo. ¿Es algo que también Sí, están barajando? Ya hablamos en AUF y ya hablamos en CAP. Y ahí le dijeron se lo que no había problema. Y bueno, en principio no. Bien. Si no fuera en el estadio, Nacho, ¿la alternativa del interior te seduce como una posibilidad o para ir al interior lo jugás en el Trócoli? Lo que pasa es que el Peñarol Cerro genera también un tema del Ministerio de Seguridad. No es fácil que te aprueben el Peñarol Cerro en el interior trasladándose las dos hinchadas en la carretera. Entonces también ahí los contactos con el Ministerio son normales para entender realmente si habilitarían el Cerro para jugar con gente de Peñarol y no. Y cada cual está haciendo su juego, Diego, y es parte de esto, así que todos estamos con el teléfono en la mano viendo las diferentes alternativas. Sí, porque ayer incluso, Nacho, hubo, no digo que ya hayan hablado, pero había interés de la Intendencia de Rivera de trasladar el partido allá. Es difícil que el Ministerio te lleve 500 kilómetros de las dos hinchadas en el camino. Es difícil, pero bueno, y en una ciudad de Rivera con esto no lo veo. Y bueno, y hemos estado todos haciendo llamados y no lo ven muy posible nadie. ¿Y si se juega en el Trócoli sería con público visitante, por ejemplo? Y bueno, debería ser, nosotros jugamos con público. Pero si vos me decís que no te la lleva, y bueno, jugarlo en el interior... Y bueno, eso también es parte de las cosas que hay que ver. Ahí va. No es un detalle menor, por eso te digo. Y a esta hora, Sí. que obviamente, como decías, falta mucho, habrá muchas especulaciones, el lunes de la semana que viene será clave, pero a esta hora, ¿qué sentís o qué presumís que sea el escenario? ¿Dónde puede ser el escenario del partido? Nada, en fútbol ni siento ni presumo. Cuando tengo la cosa firmada, tengo que ustedes me dicen, no, pues ya está hecho, no está hecho hasta que se firma, esto es lo mismo. Hasta el último momento nunca sabés, porque hay varios nenes atrás del mismo trompo, así que Claro. nada ni de suponer ni de presumir, estar atento todo el tiempo a cómo se van dando los diferentes movimientos, cada cual haciendo todos los llamados que tiene que hacer y cada cual haciendo su juego. ¿Vos pensás que Cerro también especula, Nacho, con esto que estabas evaluando vos, la posibilidad, más allá de que parece bastante complejo, se deberían dar algunos resultados, de que si Peñarol pudiera ser campeón en esa fecha número 13, está esperando Cerro a ver qué pasa este fin de semana para dar un paso más? Pero Diego, que no tienen chance de no hacerlo, porque en el pueblo uruguayo es difícil conseguir $10.000, imagínate 200.000, 250.000, 300.000 de una recaudación. ¿Quién los pierde? Con lo difícil que es conseguir plata. Cerro casi todos los semestres tiene algún tema para iniciar el campeonato, nadie desprecia el dinero con lo difícil que es hacerlo en el fútbol uruguayo. Entonces está perfecto lo que está haciendo Cerro, no está haciendo nada malo y está después es Alfredo el que tiene que afrontar la cuenta de su club, así que no hay nada malo en el juego que se está haciendo. Y vuelvo a decir, hasta que un día el fútbol uruguayo no reglamente la no compra de localías, mientras eso no esté prohibido, está permitido, como todo lo que no está prohibido. Y bueno, no hay nada malo de que ellos jueguen con eso, porque la regla hoy lo permite. Tal cual. Nacho, ¿te está convenciendo cómo está jugando el equipo? No, a nadie está convenciendo, es decir, ni a nosotros, ni al técnico, ni a los jugadores, eso es unánime, pero en las etapas definitorias de los campeonatos, no acá, en todo el mundo, no somos los extraños de la liga, es decir, el otro día Sarmiento de Junín le ganó a River de $200 millones y de Gallardo 1-0 en el Monumental con 80.000 personas. Es decir, esto no es la liga uruguaya, es la liga del mundo que en general siempre ganan Peñarol Nacional, River y Boca, Real Madrid y Barcelona, pero siempre también pasa que los que tienen menos presupuesto y llegan los embudos finales de los campeonatos y se empiezan a jugar descensos, copas internacionales, puntos para el año que viene, los que están abajo, los que se quieren prender arriba en la definición y demás, todos juegan al límite de los partidos y bueno, y a veces empiezan a pasar los minutos, las cosas no te salen, recibí un gol, el nerviosismo empieza a pesar y
partidos se hacen vistosos. Es normal de esta altura del año en todas las ligas del mundo. Ignacio, y en este vaivén obviamente de sentimientos y yendo al fin de semana pasado, ¿cómo anduvieron esos sentimientos tuyos en esa suerte de sub y baja, supongo, después del empate con Miramar, de lo que pasó al día siguiente? Bueno, después del partido, re caliente como nos pasó a todos. De hecho, me subí a la camioneta y me fui. Después el plantel cenó en el hotel. Yo me quedé de un día para el otro en Durazno para no venirme esa misma noche, que estaba feo, que había tormenta y demás. Y bueno, obviamente al rato fue bajando la calentura. Y bueno, cuando ya perdió Defensor, cuando el otro día perdió Punto Torque, cuando dejó Punto Nacional, tenés la doble sensación, la de que la sacamos regalada y después la otra sensación de si hubiésemos ganado era el fin de semana soñado y teníamos para ganarlo y Miramar está perdiendo el descenso y todas las cosas que piensa cualquiera que está en el fútbol, pero como te digo, no es tan fácil como la gente cree y hasta eso mismo, hasta mirando a River Argentino el otro día con Gallardo, con $200 millones de presupuesto, con 4 jugadores de la selección argentina y contra el equipo de más bajo presupuesto de toda la Argentina, te pasa lo que siempre intento mirar hacia los costados, que hay cosas que se repiten, aunque siempre terminan después ganando Olimpia y Cerro Porteño, River y Boca, Peñarol Nacional, el Barça y el Madrid, porque así es el fútbol. A la larga terminan sacando más puntos, pero no quiere decir que ganen estos partidos. Uh-huh. Nacho, ¿te preocupa cómo ha bajado su rendimiento Pedro Milán? ¿Lo atribuís a que tiene mucho que ver con una eventual salida a fin de año y que el jugador puede estar con la cabeza en otro lado? ¿Has tenido algún mano a mano con él? Eso último seguro que no, porque conozco a Pedro. Uh-huh. Y su media intelectual está por arriba de la media de la provincia. Entonces no sé que sabe manejar esas cosas. Después no le voy a cargar a un jugador un bajón general del plantel, porque la realidad es que nosotros el primer tiempo el otro día no fue el primer tiempo que quisimos hacer. Los rivales juegan y demás, pero ya nos viene pasando seguido. Quiere decir que no hay uno que haya bajado y los otros que sean unos fenómenos y demás. Así que no le voy a cargar a ningún jugador en específico una baja general que ahora estamos a tiempo de revertirla y que ahora hay que agarrar la recta final muy enchufado para volver a ser el Peñarol que en algún momento fuimos. El contrato de Cortés termina a fin de año y Peñarol debería ser una erogación importante de dinero para quedarse con el arquero chileno. ¿Preguntaron por Moreno, el arquero colombiano de Miramar? O no, a la primera pregunta o no. Nunca sabés, las cosas pero son renegociables. Entonces, vos podés dejar escrito una cosa que después podés decirle, mira, en esas condiciones no lo compramos, en otras condiciones sí, o nos lo quedamos 6 meses más. Uh-huh. Todas esas cosas siempre son renegociables. No quiere decir necesariamente que lo que acordás en algún momento, como vos podés hacer uso de la compra, lo tengas que hacer en esas condiciones. Y corre para cualquier jugador. Y después, por lo menos yo no pregunté por el arquero de Miramar, ni yo tampoco, porque de hecho ayer estuve trabajando mañana en la casa y no lo mencionó en ningún momento. ¿Qué te dice la sanidad con respecto a este esguince de tobillo de Villalba, que evidentemente le va a demandar unos cuantos días de recuperación? ¿Estará para la definición del campeonato? Sí, que son entre 20 y 25 días. Uh-huh. Perfecto. Y en esta reunión con Aguirre, ¿fue pura y exclusivamente para el Peñarol 2026? No, porque una vez por semana, 2 veces por semana nos juntamos siempre como técnico, presidente técnico. No. Como decía mamá, llevarla arada y rastreada de cerquita nomás. Cuanto vos más comunicación tengas con el capitán del equipo y con el técnico, más vas a estar al tanto de en qué cosas tenés que intervenir en los aromos para ayudar, si las cosas están en paz, cómo la va viendo. No es que sea por el equipo del 2026, que no vamos a hablar porque estamos en la definición del 2025 todavía, y porque cualquier cosa que se hable va a afectar
el normal desarrollo de estos últimos 2 meses en los que nos jugamos muchísimo. Después es inevitable que hable, que vea jugadores, que vayamos preguntando condiciones, pero sobre todo algunos jugadores que a veces te tenés que adelantar para poder concretarlo. Pero eso no quiere decir que la reunión sea sobre eso, porque en realidad nos reunimos en general como un formato que agarramos de trabajo para estar en comunicación de las cosas y que nunca nos agarre nada de sorpresa. Está muy bien. Nacho, estas multas que permanentemente, semana tras semana, te pone la comisión disciplinaria, ¿van a tener un fin? ¿Vas a charlar? ¿Cuál es la postura de vos como presidente? Y bueno, conversar, sí, siempre. A veces la diaria te va llevando a que no siempre lo puedes hacer. Uno a veces quisiera que las horas que el día tuviera más horas y no siempre lo tiene. Pero bueno, tarde o temprano hay que tener una conversación porque está afectando la caja del club y bueno, y nos va a terminar afectando a todos Claro. y no son multas chicas como para ignorarlas. Exacto. Nacho, el otro día, al terminar el partido clásico del básquetbol, tuviste la oportunidad de expresarte como siempre lo haces a través de tu estado de WhatsApp. Y vos elogiabas evidentemente a la dirigencia, fundamentalmente a Santi Sánchez, que se quedó hasta largas horas tratando de que el partido se jugara inmediatamente. ¿Fue tan así? ¿Fue una noche de desvelo y de estar permanentemente en contacto con varios actores? Lo que pasa, Bambino, que solo mirás la red de los periodistas que siguen al básquetbol y ibas a ver lo que decían, que ese clásico se pasaba para noviembre. Entonces, yo estaba en el cumpleaños de mi hija, que... ¿Me escuchás ahí? Sí. Dice Diego Joca que él no decía eso. No, bueno, pero algún colega de él, que no lo voy a nombrar porque está mal hacerlo, porque en general en Boca ni en esta no invocaron, ponían que había chance de que el partido se pasara para noviembre. Y no eran periodistas del montón, eran periodistas que estaban más que acreditados y que en general saben de lo que hablan. Entonces, la realidad es que cuando vi el cumpleaños de mi hija, llamé a Santiago, hice un par de llamadas, que nada, lo típico, televisión, ministerio, federación, y ya estaban los llamados de la otra parte. Y bueno... La otra parte que es nacional para jugarlo más adelante. Exacto, más adelante. Y cuando te das cuenta de eso, lo que hice, porque es lo que corresponde, lo llamé a Santiago y Santi me dijo, mirá, veo venir esto. Bueno, yo veo lo mismo. Y bueno, y nada, lo que le comenté es que él se jugaba mucho en ese partido, él como presidente, que normalmente los que somos presidentes jóvenes se nos toma el aceite, como se dice normalmente. Son hechos que te quedan marcados, a veces para bien o a veces para mal. Yo salí del cumpleaños de mi hija y le dije, mira, a mí en el 2021 Nacional me tomó el pelo con una plaqueta, subió 3 jugadores a un avión de selección, justo los 3 jugadores nos hicieron goles, es decir, Roger sacó una pelota de Cepelini en el ángulo, y los 2 jugadores, los 2 otros jugadores que trajeron fueron los que nos hicieron los goles del clásico 2-0 en el parque. Y yo tenía un cruce de camino a los 15 días con un montón de cosas al medio, que era la eliminatoria de la Sudamericana de octavo, y bueno, ahí se marcaba mi destino para adelante. Le dije, mirá que acá estas cosas o te llevas a todo el mundo puesto o pasás a ser el presidente joven boludo, no capacitado para dirigir una institución así, y que el ambiente te lleva puesto y que Nacional. Y bueno, nosotros ganamos ese clásico de la Sudamericana, tiramos a Nacional para afuera, a partir de ahí cambió todo, le cortamos el tricampeonato y no paramos más, y le dije, Santi, ya que hoy es una noche para vos y voy a estar acá, teléfono en mano, ayudándote, pero el partido hoy lo jugás vos. Y bueno, se instaló junto a Gastón Díaz en el Palacio, estuvimos permanentemente y empecé a ayudar, pero el partido lo tenía que jugar él. Y bueno, y cada uno de los llamados que habían hecho del otro lado, él lo fue revirtiendo. Es decir, habló con la televisión, le dijo, pero ¿por qué motivo no lo jugarían ahora? La televisión acompañó, habló con el ministerio sin entender mucho por qué nos decían que no había policías y Peñarol jugaba en Durazno. Habló con la FUB, presionó y 12:45 de la noche, cuando vuelvo a decir, mucha gente del ambiente del básquetbol
decía que se jugaba en noviembre, llegamos a un preacuerdo de que se jugaba el lunes. Y bueno, le dije, Santi, hasta que no lo tengas firmado no te confíes, mañana tempranito teléfono en mano, mirá que ellos van a presionar toda la noche, porque conozco al lobby nacional histórico. Y bueno, y al otro día cuando me escribió que definitivamente se jugaba el lunes, lo felicité, y bueno, y la vida le premió esa noche que se quedó hasta bien tarde ahí, y su trabajo, y arrancó su mandato con un clásico histórico, con una paliza tremenda, y la diferencia más grande clásica que hay. Y bueno, y me pareció de orden destacarlo, porque en el fútbol y en este tipo de clubes, los dirigentes para la gente, porque así es históricamente, nunca somos los aplaudidos. Es decir, cuando el cuadro gana es por el técnico del 9, y cuando el cuadro pierde es porque el dirigente es un desastre. Y sabemos que así es nuestra función y nos gusta lo que hacemos. Pero yo me di el gusto de poder destacar a un par mío, que es el presidente de básquetbol, que es un presidente joven con el que me siento muy identificado, y no es mi rama política, es decir, es de la oposición, pero eso es lo que tenía que hacer. Y bueno, y cuando terminó el clásico sentí mucha satisfacción de ver la diferencia que habíamos tenido. Le escribí a Santiago, le escribí a Leandro como DT, y sentí que tenía que poner eso, que la gente sepa que hubo un presidente que mucha gente lo va a mirar, porque acá en Uruguay se castiga mucho la juventud, a ver si está capacitado o no, pero quiera o no, arrancó su primer clásico con un clásico histórico. Nacho, ¿no fuiste por un tema de seguridad al Polideportivo el lunes? Porque vos habitualmente vas y seguís al equipo en básquetbol también. No fui porque le iba a traer problemas al básquetbol, porque yo sé que no le caigo en gracia a la gente nacional, me encanta eso, me gustó toda la vida no caerle en gracia, pero también sé el rol que ocupo, y sé que ahí iba a ser un elemento de problema. Yo quizás lo fuera a disfrutar, porque estaba seguro que ese clásico lo ganábamos, pero no le iba a hacer bien ni yo al club, ni al básquetbol, ni nada. Y aparte cumplía mi chiquita 24 años, y bueno, era el lugar en el que quería estar, y sabía que no iba a ser bueno que yo estuviera ahí. Recién dijiste a la pasada, y mientras hacías mención a las charlas con Santiago Sánchez y su condición de presidente joven del básquetbol, lo que te había sucedido a vos en tus primeros meses de mandato, hiciste referencia al tema del clásico en el Gran Parque Central y de Curnex y la plaqueta. ¿No la viste venir esa? ¿Te sorprendió? No la vi, nunca la vi, ya lo he contado muchas veces. No la vi, inclusive por el perfil de Curnex, que siempre me pareció un caballero, y que no esperé nunca eso. La verdad que estaba muy nuevo yo, y bueno, me dijeron, viene toda la directiva a entregarte una plaqueta, y caí como el mejor. Me paré ahí, cuando abrí la plaqueta vi que la plaqueta decía la misma mentira que dice Nacional hace 130 años, y bueno, tapé la plaqueta. Banchero me dijo, la plaqueta, presidente, para la foto, y le dije, no, va así tapada, y bueno, y después vi con qué gente estaba tratando, y gracias a Dios a los 15 días la había hecho todo en su lugar, y a los 3 meses se quedaron sin tricampeonato. De Curné no fue elegido, y aprendí a no confiar en ellos, y eso mismo se lo traslado a Santiago, que fue lo que le dije: mirá que los conozco y van a llamar a todo el mundo hasta la madrugada para jugarlo en noviembre, y no te dejes estar, Santi. Y lo hizo muy bien, y me di el gusto de destacarlo, y vuelvo a decir, no es de mi lista política, es oposición mía, pero hizo lo que tenía que hacer. Ayer aquí en Sport habló Carlos Manta, integrante, como sabés, del Ejecutivo de la AUF. Hizo referencia al tema Cerro, y él dijo que en un área que él no le correspondía, que él no trabajaba, pero que había habido una ayuda para que Cerro jugara este campeonato por parte de la AUF. ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Qué te genera ese tipo de situaciones? No me sorprendió en lo más mínimo. Conozco a la AUF y sé cómo trabaja, así que no me sorprendió en lo más mínimo. Creo que todo lo que dijo debe ser verdad, y es verdad, y bueno, y Cerro fue ayudado para jugar, y después, de la misma manera que Nacional fue ayudado en el 2023 con $8 millones que le consiguió la AUF, y bueno, consigue votos haciendo ayudas que no deberían existir, y bueno, es una forma de comprar votos.
pero la AUF después demoniza a Tenfield, que es un privado, porque dice que compraba votos. Bueno, la AUF lo hace desde el Estado del fútbol, porque la AUF es el Estado del fútbol, y desde el Estado hace eso, es decir, en el 2023 necesitó 8 millones de dólares a Nacional sin interés en una gestión encabezada por la AUF, ahora ayudó a Cerro y bueno, y después esos votos terminan consiguiéndose mediante favores. En general prefiero no deber ese tipo de favores y por suerte Peñarol es independiente de esas cosas. Nacho, ¿has avanzado con Nacional en cómo va a ser la repartición del dinero a partir del nuevo escenario que va a tener el fútbol uruguayo en el mes de diciembre? ¿Han podido avanzar en ese sentido o hasta que no se conozca quién será la empresa o la nueva empresa que adquiera los derechos del fútbol uruguayo no se puede avanzar en ese sentido? Ayer por iniciativa en el Consejo Directivo de Edgardo Novik votamos por unanimidad armar una comisión de 3, que va a ser uno por grupo político, es decir, uno del oficialismo, uno del grupo de Baristo y uno del grupo de Edgardo Novik, para ir a juntarnos con Nacional y a armar un frente común de pelea del 42% de porcentaje del total del reparto de la torta para Peñarol y para Nacional, 21 y 21. Que es lo que está hoy, ¿no? No y sí. Es decir, hoy del reparto de la torta pura y dura de la tele, está el 27%. Que los 28 clubes, es decir, los 14 de segunda y los 14 de primera, que no son Peñarol y Nacional, primero son 16, 14 sin Peñarol y Nacional, ni siquiera quieren el 27, quieren que el reparto sea igualitario. El 27 es lo que está oficial y el 42 es aquello que inventó Paco en su momento, que era, como los clubes del fútbol uruguayo no se ponen de acuerdo y los televidentes de Peñarol y de Nacional son el 90%, y lo máximo que aceptaron repartir los cuadros menores eran el 27%, porque ellos tienen los votos. Paco inventó en su momento un ingreso que era de merchandising, que le inyectaba casi 3 millones de dólares más a los derechos de televisión en concepto de merchandising, y que ello hacía que el reparto total de la torta, como eso iba a razón de 1,5 millones y 1,5 millones más por club, si lo hacías del total te daba un 42. Nosotros queremos seguir teniendo el 42% de la torta. Los cuadros menores lo que te dicen es, ustedes no tienen el 42, tienen el 27, tenían el 42 porque Paco los ayudaba por fuera con ese invento del merchandising, y algunos cuadros más radicales de esos 28 equipos te dicen, nosotros ya ni siquiera queremos el 27, porque ustedes tienen más socios, tienen más gente, van a las copas internacionales, venden más entradas y demás, entonces la plata de los derechos de televisión la tienen que repartir con nosotros para que la competencia del fútbol uruguayo sea mejor. Y la argumentación nuestra es, mirá, a muchos equipos menores, no importa cuánta plata le dé, siempre van a estar fundidos porque siempre van a gastar más de lo que les entra. No es una cuestión de que si en vez de entrarle 50 le pasa a entrar 100 y el fútbol uruguayo se arregla. El fútbol uruguayo no se va a arreglar hasta que los dirigentes no gasten más dinero del que tienen para gastar. El día que paren de gastar más de lo que tienen para gastar, no es una cuestión, es mentira cuando el verso ese de algún grupito o algunos jugadores puntuales de la selección del 2010 hicieron todo esto para decir esto va a ser la mejora del fútbol uruguayo. Ellos saben perfectamente que es mentira lo que están diciendo, porque la mejora del fútbol uruguayo va a ser cuando los dirigentes de los clubes gestionen sus clubes como lo deben gestionar. Si tenés 10, gastás 12 como mucho, gastás 14 y al otro año te regulás de vuelta a la baja. Pero si tenés 10 y gastás 20, cuando tengan 20 van a gastar 30, porque lo que hay de fondo es un problema dirigencial y no un problema del dinero que entra. Entonces es una discusión muy larga de tener, en la que ayer concluimos en el Consejo Directivo que nosotros en esta pelea tenemos que ir junto con Nacional, porque es una pelea que va a ser muy difícil, de cómo vamos a llegar para volver a tener el mismo 42% que en su momento nos daba Tenfield.
Y ya que estamos hablando de esto de los repartos y los porcentajes, viste que en estos momentos, bueno, parte de los grupos de interés, jugadores, árbitros y entrenadores solicitan un 10% del contrato de la televisión. Y sí, se quedaron con el fútbol, se lo dijimos durante 2 años, y que le estábamos entregando el fútbol a los jugadores y que eso para mí era el final de todo, y está pasando lo que hablamos. Ayer en el Consejo Directivo, hasta la gente que apoyaba a la AU decía que lo que está pasando es imposible. Imagínate que nosotros reclamamos el 42, los jugadores reclaman el 10, el 2.5 reclaman los árbitros. Bueno, y donde ahora aparezca el interior a reclamar un 2.5, un 5 para el desarrollo del interior y no sé qué, le va a quedar a los otros 20 menos que antes. Menores. ¿Cuánto? ¿Un 25, un 30 de la torta? ¿Y cuánto tiene que ser la torta para que le entre plata? ¿De 80 millones de dólares? Y bueno, lo dijimos tanto durante todos los años y se nos escuchó tan poco que ahora es todo un caos, porque el poder que se le dio vuelvo a decir, algunos jugadores puntuales de esa selección del 2010 es desmedido, y bueno, y tomaron la AUF y ahora el tiro está saliendo por la culata. La tranquilidad que tengo es de haber dicho 50 veces en todos lados que estábamos yendo hacia el fin del fútbol uruguayo, o por lo pronto hacia un caos general del fútbol uruguayo. Pues yo es lo que creo que esto no se va a terminar nunca, pero que sí que se entra en una cosa absolutamente imposible de manejar desde el momento que le sacaron la potestad a los clubes de manejarlo. Nacho, ¿se resolvió ayer en comisión directiva finalmente cuál será la empresa que haga la obra del nuevo campo del campeón del siglo? No. Yo tuve esas reuniones que hoy tengo de vuelta con nuestro presidente de infraestructura, que es Diego Fernández. Trajo todo el informe de las empresas que se presentan para el híbrido y de las empresas que se presentan para la construcción del edificio de la ciudad deportiva, que es lo último que nos queda en infraestructura después de 5 años para terminar la infraestructura de Peñarol como la queríamos. Y ayer le pedí que volviera a los 2 tipos de empresas, a los del híbrido y a los del edificio, a terminar de evaluar fuentes de financiamiento de ambos proyectos. Y bueno, hoy tenemos reunión de vuelta y al final de la semana ya tiene previsto de las 3 o 4 empresas que pasaron por el cernidor para el híbrido y para la construcción del edificio, terminar de ver exacto cuáles son las fuentes de financiamiento y ahí decidir por cuáles de ellas vamos, para el híbrido y para el edificio de la ciudad deportiva. Estamos hablando de una inversión cercana a cuánto, Nacho, por las 2 cosas. ¿Cuánto va a tener que invertir Peñarol en ese sentido? El híbrido entre $850.000 y $1.000.000. Con la calefacción y la colocación y la total de mayo, unos 3 meses. El edificio de la ciudad deportiva, y yo creo que se nos van a ir, son 5.700 metros cuadrados, se nos van a ir entre 7 y 9 millones de dólares, con algo más de un año de obras. Una inversión indudablemente de suma importancia para el fútbol uruguayo, para el deporte uruguayo, muy ambiciosa, necesaria, sin dudas, necesaria. Ayer habló también aquí en Puro Básquetbol Santiago Sánchez, y fue consultado también, creo que Diego mismo le preguntaba por el tema de la seguridad. Peñarol ha tenido problemas en el básquetbol, es más, que comenzó, al igual que otros clubes, con -2 en la tabla. Y Santiago refirió a que cuando le toque jugar, cuando pueda volver a ser local en el Palacio Welfi, que habrá todo un nuevo sistema seguramente implementar allí en el Palacio a esos efectos. De cámaras y monitoreo. Ahí está. Es algo también trascendente, ¿no? Para la tranquilidad en el básquetbol, eso. Sí, fundamental. Estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos que tomar una medida, porque si vamos a seguir invirtiendo lo que invertimos en básquetbol, seguro, que yo como presidente lo dije el día 1, para mí es el segundo deporte en importancia. Después habrá, como todos, somos casi 2 millones de hinchas. Quiere decir que todos vamos a creer que Peñarol tiene que tener básquetbol, otros que Peñarol no tiene que tener básquetbol, que con esa plata que se destina al básquetbol hay que traer 2 9 y un lateral. Desde el momento que manejás un club que tiene 2 millones de hinchas, tiene 2 millones de opiniones. Yo como presidente estoy convencido de que el básquetbol en Peñarol es absolutamente histórico, que somos el equipo que marcó la
la historia del básquetbol en muchos aspectos en Uruguay y que tenemos que volver a tener un proyecto a largo plazo en el que con una inversión continua y permanente el básquetbol vuelva a ser referencia en Uruguay, y estos años lo está haciendo. No hemos coronado la liga porque las ligas en general son un proceso, y con paciencia y aprendiendo y preparando gente en algún momento se va a ganar. El tema que no nos puede pasar es hacer toda esa inversión y después quedar afuera de los campeonatos o tener costos inesperados y demás, simplemente por un tema de seguridad, y es un tema que tenemos que atacar, y ahí consiguieron una de las primeras formas de empezar a atacarlo, que es con ese sistema de cámaras, cosa de que una vez que hagas algo que te perjudique al básquetbol sea la última vez que lo hagas, porque no vas a poder entrar más. Nacho, una cortita volviendo al fútbol. ¿Pudieron avanzar algo más con respecto a la renovación de contrato de Maxi Silvera, o es un tema complejo que no le ve fácil solución? No, al revés, es un tema muy simple. No vamos a avanzar hasta diciembre, porque lo que el jugador está planteando está sumamente claro, y el club le planteó que le parecía muy bien, que es: estoy a 3 meses de la finalización de mi contrato, tuve 2 años muy buenos en Peñarol, quiero ver realmente qué hay en el exterior, ya sé que Peñarol es lo que me puede pagar, y me quiero quedar en Uruguay, me quiero quedar en Peñarol, y acá me siento cómodo, pero es inevitable que tiene 27, 28 años, que tuvo 2 años con una continuidad que no había tenido antes, y que hoy tiene la posibilidad de ver el mercado del mundo, qué le puede pagar Arabia, la MLS, Argentina, Brasil o México, o donde vaya a ir. Entonces lo que plantea es que yo en su lugar haría exactamente lo mismo, y más como Maxi nos ha cumplido a nosotros. Mirá, déjame ver siempre realmente qué hay, yo ya sé qué es lo que Peñarol me ofrece, y bueno, y ahí tengo que pensar en mi futuro, porque la Peñarol le cumplió con creces estos 2 años. Así que no hay ningún tema complejo con Maxi, está súper hablado y súper entendido por todas las partes. Cuando se lesionó Darias y se lo tuvo que operar, se manejaba como una hipotética posibilidad de que capaz que para el cierre del campeonato, dependiendo hasta cuándo se extendiera el torneo, Darias podía llegar a estar en la definición del torneo. ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con la sanidad? ¿Hay posibilidades realmente de que Darias pueda aparecer en el cierre del campeonato? Si a Darias, Barba y Olace se los apurara, aparecerían, pero en principio la decisión del club es no apurarlos y que arranquen la pretemporada en enero. Uh-huh. Esa es una decisión institucional. Después las coyunturas pueden cambiar, pero a los 3, si se los apurara, podrían estar en las definiciones del campeonato final de noviembre, inicio de diciembre, porque ya están en proceso de recuperación. Pero la realidad es que los vas a apurar y te jugás mucho apurándolo. Entonces, en principio te diría que los 3 van a integrar la pretemporada de enero. Perfecto. Ignacio, fuerte abrazo. Gracias por estos minutos, como siempre, aquí en Sport, ¿eh? Les mando un abrazo y estoy siempre a la hora. Gracias. Muy amable. Estaba Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, hablando de todos los temas que hacen al conjunto Mirasol, que recordamos hoy a las 9 de la noche va a jugar la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Viera frente a Defensor Sporting.